¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 18 de mayo de este año 2021. Estamos junto con Nancy Calderón para brindarles lo más completo de las noticias. Nancy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por su fiel sintonía. A esta hora de la noche iniciamos con la emisión estelar para informar acerca de lo que está sucediendo con el COVID-19. Y escuche muy bien, porque los hospitalizados especializados en COVID-19 tienen menos pacientes de esta enfermedad, según lo han dado a conocer las autoridades. Pero preocupa que los datos de estas personas con casos severos son cada vez más graves, pues llegan a los centros asistenciales cuando la enfermedad ha avanzado. En los últimos días se reporta disminución de casos positivos de COVID-19, también menos pacientes en los hospitales por este mal. Sin embargo, los que siguen llegando van en condición severa, es decir, cuando la enfermedad ha avanzado y ya está en riesgo la vida, y se toman procesos más complicados, incluso invasivos. La gran mayoría de los pacientes que llegan a una fase que se llama severa, digamos entre un 80% terminan entubados, que es en la fase crítica donde se les tiene que manejar, ¿verdad? Creo que lo más importante es entender que la intubación no es la primera opción que se tiene en el centro hospitalario, en este centro hospitalario, sino utilizamos oxígeno, podemos utilizar lo que se llama una ventilación no invasiva, que es empujar el oxígeno con un equipo especial, y luego ya es colocar un tubo, ¿verdad? Y la ventilación invasiva fácilmente llega a un 50%, no invasiva llega a un 50%, ya la invasiva, de los que han pasado de la no invasiva hacia invasiva, el 80 a 90% llegan a necesitar un tubo. Claro, y en ese sentido, ¿qué porcentaje de los que han sido intubados podrían sobrevivir? Bueno, una vez llegan la intubación, hay que tomar en cuenta que no es la intubación per se la que puede causar el problema, sino que ya ese paciente no solo tiene una afectación pulmonar, sino de todos los órganos. COVID es un problema que ya tiene otros aspectos que lo hacen complejo. Pero cuando ya se le intuba, estamos hablando de que hay una mortalidad aproximadamente del 70%, que va muy similar a la mortalidad que está reportada a nivel global con pacientes que se encuentran severos o críticos. El Ministerio de Salud reporta que actualmente tienen ocupación de camas en un 64% de pacientes severos a nivel nacional. 32% son casos moderados y ningún caso leve hospitalizado. En total, hay un 41% de ocupación a nivel nacional por COVID-19. La mayoría son casos severos. Por cierto, la vacuna rusa, la Sputnik V, ya se comenzó a aplicar en adultos mayores, pero el manejo de este fármaco es distinto al de otros ya utilizados. En el Centro Universitario Metropolitano ya se está aplicando la vacuna rusa Sputnik V, que debe estar a alta congelación y tener cuidado estricto en su manejo. El director del centro de vacunación explica cómo realizan el proceso. El día de ayer hemos empezado en este centro a aplicar la vacuna Sputnik V, la primera dosis, para todas las personas mayores de 65 años. El proceso pues, es un poquito distinto a como hacíamos con la vacuna de AstraZeneca, ya que esta vacuna viene en una temperatura mucho más fría, casi en estado de congelación, conservándola a una temperatura casi de menos 18 grados. Por lo tanto, antes de ser administrada necesita pasar por un tiempo de descongelación, que va a ser aproximadamente de unos 10 minutos, en que se descongela, se trae a los termos y de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos a demanda, así es como paulatinamente vamos descongelando a manera de que utilizamos las dosis que van a ser únicamente necesarias. Tomando en cuenta de que media vez la vacuna se descongela, no puede volver a guardarse, sino que tiene que ser usada de inmediato en el término de 1 a 2 horas. Tenemos un promedio asignado de 500 dosis por día. Yo creo que estamos bastante bien, estamos abastecidos. El día de ayer recibimos la vacuna y creo que tenemos vacuna ahorita para 2 o 3 días más todavía. La vacuna Sputnik V debe ser manejada con más cuidado porque se podría echar a perder al exponerla a la luz, ya que esta solo puede ser expuesta al momento de ser aplicada. También solo puede ser descongelada cuando ya se aplicará. Luego ya no se puede volver a congelar porque pierde su efectividad. Como siempre, pendientes de Noticiete, porque más adelante le daremos a conocer imágenes impactantes acerca del secuestro de un niño en el departamento de Baja Verapaz. Mientras tanto, le informamos que diplomáticos taiwaneses señalaron que su nación tiene bastante interés en compartir con Guatemala la vacuna que desarrollan y esperan que el fármaco esté listo a la mayor brevedad posible. Es un tema ahora muy
muy preocupado para todo el mundo. Nosotros también estamos trabajando en eso, no solo para conseguir vacuna para de otros países para traer a Guatemala, sino también nuestra propia vacuna ya está en la última etapa y nosotros sí ya expresamos nuestro interés de compartir nuestra propia vacuna con Guatemala. ¿Cuáles son las etapas o el tiempo promedio que podría manejarse para este tipo de donación y cuánto podría ser? Esperamos final de julio ya podemos traer una noticia muy concreta y más positiva. Y entre tanto se amplía el rango de edad para la aplicación de la vacuna. Así las cosas, el presidente de la República hoy confirmaba que está abierto el proceso de registro para las personas mayores de 60 años. Estamos esperando que vengan las vacunas esta semana. Ya nos acaban de entrar, ahí me entró el mensaje del canciller donde ya viene la guía y parte de esas vacunas es para principiar con los maestros. Estamos ya vacunando arriba de los 65 años, ya la gente de 60, 65 años se pueden inscribir, todavía no van a recibir el mensaje de que ya pueden irse a vacunar, sino que hasta que cada municipio haya completado los cuadros de vacunación por edades, va a poder seguir con los demás, pero estamos anunciando que ya la gente de 60, 65 años se puede inscribir. Todavía no le va a llegar su turno, esperamos en Dios que en la próxima semana le llegue el turno a los de 60, 65 años y arranquemos con la vacunación de maestros. Para nosotros es muy importante vacunar a los maestros para que podamos iniciar con tanto ese regreso a clase. Bien, y cambiemos de tema porque el organismo judicial solicitó al Ministerio de Salud priorizar la inoculación de sus colaboradores. Por medio de un comunicado, autoridades dieron a conocer que solicitaron el pasado 9 de abril al Ministerio de Salud vacunar a jueces, personal auxiliar judicial y administrativo, además de trabajadores que son considerados de primera línea, pues tienen contacto con personas detenidas o practican exhibiciones personales. El personal judicial está incluido en la última subfase de la fase 3 de vacunación, señalaron. En ningún momento se paralizó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas, mismas que continuaron laborando conforme los protocolos de prevención establecidos, por lo que se considera a los laborantes del organismo judicial personal de primera línea, ya que al capturar a las personas que infringen la ley, son presentados inmediatamente ante el juez competente y de igual forma también se practican exhibiciones personales en los centros de detención y en los hospitales a nivel nacional. Registros de octubre del 2020 detallan que el organismo judicial tiene 1.113 jueces y magistrados, además de 12.000 trabajadores. En breve, imágenes del secuestro de un niño en Baja Verapaz que hoy han conmovido a la sociedad de aquel departamento y por supuesto se las trasladaremos de inmediato aquí en Noticiete. Volvemos con lo del COVID-19 porque también el Ministerio de Educación trasladaba hoy el listado de maestros del sector público para su vacunación. Pero, ¿qué pasará con los profesores que trabajan en establecimientos privados? La viceministra de Educación, María del Rosario Valcárcel, señaló que la cartera hizo el traslado de información de 132.000 docentes del sector público para el momento en que sean vacunados contra el COVID-19. Y en el caso de los maestros de establecimientos privados será por medio de otro proceso. Efectivamente, el proceso es del Ministerio de Salud, como bien lo menciona usted. En el caso del Ministerio de Educación, el compromiso es entregar la información correspondiente hacia el Ministerio de Salud para que ellos puedan coordinar el procedimiento a seguir. El día de hoy los estaban trasladando por parte de las unidades correspondientes. Son aproximadamente 132.000, no, solo el sector público. Nosotros enviamos información únicamente al sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Todavía no se estarían enviando los listados? Nosotros no podemos enviar listados porque esa es una coordinación que hacen directamente cada colegio, ya que recuérdese que el ICS es el que va a vacunar a los docentes, ¿verdad? Van a usar esa estrategia para poder cubrir a la totalidad de la población docente, digamos. De acuerdo con el plan de vacunación del Ministerio de Salud, la inmunización de docentes contra el COVID-19 se encuentra en la última de las subfases de vacunación del Grupo 2. Según datos del Ministerio de Educación, son un total de 276.193 maestros del sector público, privado, por cooperativa y municipal.
Y escuche muy bien porque 10 de los municipios de Escuintla permanecen en color rojo, otros 2 están en naranja y 2 más en amarillo, lo que posiciona a este departamento como uno de los más afectados actualmente por la pandemia. La última actualización del sistema de alertas sanitarias coloca a Escuintla como uno de los departamentos más afectados por la pandemia. 10 de sus municipios están en rojo, otros 2 están en naranja y 2 más en amarillo, con un total de 388 casos activos, los cuales se detallan a continuación. 1. Escuintla, en rojo, con 11 casos confirmados. 2. Santa Lucía Cotzumalguapa, también en rojo, en donde hay 50 casos confirmados. El tercer municipio es La Democracia, que también está en rojo, y en donde hay 20 casos confirmados. Siquinalá es el cuarto municipio en rojo y hay 45 casos confirmados. Mazagua es el quinto municipio también marcado en rojo, en donde hay 50 casos confirmados. El sexto es Tiquizate, que también está en rojo con 56 casos confirmados. El séptimo es La Gomera, también en rojo con 59 casos confirmados. El octavo municipio es Guanagasapa en naranja, con 6 casos confirmados. El puerto de San José está en rojo y hay 42 casos confirmados. En rojo también está Iztapa, en donde hay 10 casos confirmados. Palín permanece en naranja y hay 22 casos confirmados. Los 2 municipios en amarillo son San Vicente Pacaya y Nueva Concepción, con 2 y 4 casos confirmados respectivamente. Y finalmente, Zipacate está en naranja con 11 casos confirmados. Los municipios con más casos son La Gomera, Tiquizate, Santa Lucía Cotzumalguapa, Mazagua, que todos ellos tienen más de 50 casos confirmados. Mientras tanto, recuerde las prohibiciones que cambian si los municipios permanecen en rojo. Algunas de estas son aforo de personas, reuniones grupales y torneos o deportes únicamente a puerta cerrada. El Ministerio de Cultura y Deportes presentó en conferencia de prensa las nuevas interpretaciones del mural de jugadores de pelota ubicado en el complejo Mundo Perdido en Tikal. El mural es uno de los más grandes y mejor preservados del siglo IV de nuestra era y proporciona una importante representación iconográfica ubicada en un complejo residencial de la realeza en el sur de Tikal. Los nuevos trabajos de conservación permitieron identificar los 3 personajes del mural del talud oeste, siendo estos el dios jaguar, el dios del inframundo Acán y el dios del maíz. A través de la evidencia arqueológica podemos afirmar que esta ciudad fue un centro urbano de escala monumental con vínculos y comunicación entre otras ciudades de la región que a la fecha nos continúa sorprendiendo su desarrollo. El mural de los jugadores de pelota de Tikal forma parte de este tesoro poco conocido, del magnífico legado de la civilización maya, por parte de la riqueza cultural de más de 3.000 años, la cual los guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos, ya que muy pocos países en el mundo tienen civilizaciones milenarias con el gran desarrollo como lo tiene Guatemala. Este descubrimiento, que data de más de 35 años aproximadamente, nunca se completó su documentación, no se dio a conocer. Esto evidencia el olvido y retraso y la falta de valorización de nuestro patrimonio cultural. Por ello es vital recuperar el tiempo perdido y que los guatemaltecos reconozcamos nuestra riqueza cultural. Uno de los arqueólogos que han trabajado en el proyecto señaló que desde que fue descubierto hace 35 años, el trabajo actual ha revelado importantes diseños iconográficos, los cuales demuestran que el mural incluye a 3 jugadores y 5 personajes adicionales. El mural de los jugadores de pelota se localiza sobre una plataforma frente a la Plazoleta Sur, uno de los 4 plazas que forman parte del complejo. El mural de los jugadores de pelota se encuentra localizado al sur del complejo Mundo Perdido. Pertenece al período clásico temprano. El modo arquitectónico es conocido como talud tablero. El acceso al público está restringido por parte de las autoridades de cultura para lograr su preservación. Para ello, será difundido próximamente en museos de Petén y de la ciudad de Guatemala. Bien, y llegamos al punto final de la emisión estelar de Noticias.